Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo la lectura de este libro, Criminología y Psicoanálisis, Estudios sobre la Delincuencia, de Juan Pablo Moyo. Espero que les esté gustando. El día de hoy vamos a leer el último tema. Del capítulo número 1, que se llama Corolario. Espero que les guste. El trascendente opúsculo de Freud sobre los delincuentes por sentimiento inconsciente de culpa otorga una vigente distinción entre los delincuentes referenciados a la ley mediante el sentimiento de culpa y aquellos delincuentes sin ningún índice de culpabilidad subjetiva. La culpabilidad subjetiva se convierte entonces en una condición de posibilidad e incluso de un criterio clínico para el tratamiento analítico de un neurótico. De allí que Freud sostenga que la culpa subjetiva como referencia a la ley del otro supone una relación entre el delincuente y los códigos punitivos. Puede decirse entonces que tales delincuentes constituyen en su extensión una amplia variedad de ciudadanos que responden a las normas sociales y a los efectos del castigo como disuasión. Esta perspectiva implica una continuidad entre psicoanálisis y derecho, a partir de la ley y culpa, que siempre es una referencia a la ley, al tratarse del pacto social interiorizado en los individuos. No obstante, hay indudables diferencias en el derecho penal. La culpabilidad mantiene una dirección que va desde el acto hacia adelante, mientras que en Freud la dirección es inversa, siendo la culpa un sentimiento anterior y causal al acto, es decir, el desplazamiento que introduce Freud con respecto a la culpabilidad jurídica es la localización inconsciente de la culpa y su anterioridad lógica con respecto al acto. Sin embargo, la mayor diferencia en el ámbito jurídico, la religión, la ética y la política es que en Freud existe una radical disimetría en la culpabilidad. El sentimiento inconsciente de culpa puede empujar al crimen y al delito, o puede ser aquello que los detiene. Como ya se ha especificado, se trata del funcionamiento paradojal del superyo freudiano, que se sitúa entre el ideal normativo y la pulsión de muerte. Ahora bien, la disimetría de la culpabilidad es un efecto de la subjetividad de la época victoriana, que no resulta vigente en nuestros días. El homicidio del delincuente común, equivocadamente llamado urbano, ya no puede ser explicado con el argumento de la culpabilidad anterior. Los delincuentes por sentimiento de culpa y los pálidos criminales eran los correlatos del malestar en la cultura freudiano y el mundo moral aplastante que denunciaba Nietzsche. Sin embargo, en la época contemporánea estas categorizaciones resultan inexistentes. A mediados del siglo XVIII las naciones europeas comienzan a despojarse de los lazos monárquicos, de las relaciones aristocráticas y del vasallaje que fundan su razón en reglas de sangre, un momento histórico de ruptura en el que la totalidad de lo social pasa a constituirse desde sus fundamentos a través de un contrato. Uno de los máximos representantes de este movimiento fue Jean-Jacques Rousseau, mentor de la identidad entre soberanía y contrato, para quien el orden social constituye un derecho sagrado que sirve de base a todos los restantes. Ahora bien, la crítica de la sociología criminológica al psicoanálisis se fundamenta en que la distinción monista entre culpables, para quienes están hechos los códigos punitivos, y aquellos que se sitúan por fuera del contrato social debido a su lucha contra la sociedad o por falta de inhibiciones morales, supone una adherencia implícita a los presupuestos del consenso social, basado esencialmente en el derecho penal. Para expresarlo con simpleza, si la etiología del delito supone una defectuosa interiorización de la autoridad o de la moral, entonces expresa lo mismo que las normas convencionales, sociales y penales. El punto crítico es que el derecho penal como derecho igualitario, que constituye la base de la ideología penal hoy dominante de la defensa social, es un mito que puede resumirse brevemente así. 1. El derecho penal protege de la misma forma a todos los ciudadanos contra las ofensas o los bienes esenciales, en los cuales están todos igualmente interesados. Principio del interés social y del delito natural. 2. La ley penal es igual para todos. Esto es, todos los autores de comportamientos antisociales y violadores de normas penalmente sancionadas tienen iguales posibilidades de llegar a ser sujetos, y con las mismas consecuencias, del proceso de criminalización, principio de igualdad. Exactamente opuestas son las proposiciones en las que se resumen los resultados de la criminología crítica. De Barata. 1. El derecho penal
no defiende todos los bienes esenciales en los cuales están interesados por igual todos los ciudadanos, y cuando castiga las ofensas a los bienes esenciales, lo hace con intensidad, desigualdad y de modo parcial. 2. La ley no es igual para todos. Los estatus de criminal se distribuyen de modo desigual entre los individuos. 3. El grado efectivo de tutela y la distribución del estatus de criminal son independientes del daño social de las acciones y de la gravedad de las infracciones a la ley, en el sentido de que éstas no constituyen las variables principales ni de la reacción criminalizadora ni de su intensidad. En definitiva y contrariamente a toda apariencia, esta crítica muestra que el derecho penal resulta el derecho desigual por excelencia, sosteniendo como base el mito igualitario del contrato social. Las teorías positivistas individuales y sociales han intentado explicar el delito y la desviación en términos de patología individual, o como resultados de problemas endémicos de la estatura de la sociedad. La cultura es una realidad plural en constante movimiento que puede evocarse con la multiplicidad de lenguas y tradiciones que la componen. El Imperio Romano no fue una unidad a pesar de su vasto territorio y de la imposición de sus costumbres sobre los pueblos conquistados. De igual modo, Europa, Asia o América no constituyen sino una diversidad social inasequible, aunque se encuentren regidos por las mismas leyes internacionales. A sabiendas de su carácter totalizador en el malestar en la cultura, Freud se refiere a esta como si hubiese una única cultura en relación con la civilización industrial occidental, aunque, como ya se ha mencionado, el monismo freudiano más patente se revela cuando en 1916 realiza una localización simple de los que no han desarrollado inhibiciones morales, dejando entrever una falta que resulta moral en cuanto a la interiorización de las normas. La vara edípica no predice lo suficiente el hecho de que algunas formas de delincuencia, muy lejos de constituir un déficit paterno, son comportamientos aprendidos a través de la transmisión social de una cultura criminal, por fuera de la ley moral. El monismo individualista no tiene en cuenta que la constitución de subculturas criminales representa la reacción de algunas minorías altamente desfavorecidas ante la exigencia de sobrevivir y de orientarse dentro de una estructura social con limitadísimas posibilidades legítimas de actuar. En efecto, las distintas formas de normalidad establecidas a partir de la estructura antropológica y de la ley fundadora de lo humano trazan un nexo entre delito y déficit normativo, una concepción que inspira lineales trabajos psicoanalíticos basados en la estructura mal conformada del sujeto, pero que no toma en cuenta los engranajes del poder, cuya operatoria consiste en transformar la asociación delito-déficit en la peligrosidad del delincuente. La descripción freudiana de aquellas personas que no han desarrollado metas morales ni inhibición alguna plantea el siguiente atolladero. Si el delito se vincula a la falta de socialización y a la falta de padre, la solución tiende a recaer en un mayor control social y en la culpabilización del delincuente. Esta ha sido la crítica de Foucault al psicoanálisis. En efecto, toda la operación terapéutica asilar denominada tratamiento moral, lo que en estilo positivista se entiende como desalienar, descrita por Foucault en Historia de la locura, consiste en una vasta culpabilización. A este objetivo apuntan las sutiles técnicas psicológicas de amenaza, humillación, juicio y vigilancia. Para que el loco deje de presentar comportamientos delirantes, se intenta provocar en él un estado de sufrimiento, en el momento en el que aparecen esos comportamientos, que lo mueva a abandonarlos. Foucault indica que el psicoanálisis se inscribiría en la tradición del tratamiento moral y no en ruptura con éste. El psicoanalista no innova, sino que concluye lo que había empezado la psiquiatría del siglo XIX, hacer aparecer un discurso familiar y moralizado de la patología mental. El tratamiento moral no puede ser concretamente definido porque su técnica no tiene reglas, aunque actúa en él la compasión y el rigor, la comprensión y el castigo, la persuasión y la represión física, los rituales medievales adaptados a la medicina, etc. Es más bien una orientación general y una intención modificadora de la conducta que pone el énfasis en el influjo personal del alienista sobre el alienado. Este relieve protagónico del alienista es la condición de eficacia del dispositivo sugestivo, ya que encarna la ley y la autoridad.
y por eso las cadenas dejan su lugar a un sujetamiento moral. Ahora bien, esta relación médico-paciente no es la transferencia del psicoanálisis, aunque puede decirse que Freud descubre lo que Pinel había fabricado. En fin, según Derrida, en Historia de la locura, Freud ocupa un lugar de borde no identificable unívocamente, es decir, un lugar de doble pertenencia, exclusión, inclusiva y bisagra. Posteriormente, en su periodo genealógico, la crítica Foucaultiana se dirige a la constitución edípica del sujeto y a su categoría de ley, en tanto ley simbólica y ley moral. Foucault indica que el Edipo es un instrumento de poder y de saber, y en la voluntad de saber concluye que es la culpabilidad lo que une en la confesión al psicoanálisis con el cristianismo y el dispositivo de la sexualidad. En resumen, la crítica de Foucault ubica al psicoanálisis freudiano como parte del control social debido a su soporte en la culpabilidad y el Edipo, o lo que es lo mismo, la vinculación del padre simbólico con la biopolítica. Esta hipótesis viene a coincidir aproximadamente con la crítica acerca de la base monista y positivista de la teoría freudiana, que desde otra perspectiva ya había efectuado la sociología criminológica. Conceptualmente, el breve texto sobre los delincuentes por sentimiento inconsciente de culpa de 1916 forma parte de la segunda tópica freudiana, que no responde a los beneficios del padre ni de la culpa a nivel subjetivo y social. En 1923, Freud continúa sosteniendo la misma tesis. Si bien en relación con la moralidad y el derecho puede establecerse a partir de tótem y tabú, una caracterización como pacto social bajo el espíritu de las luces, teniendo presente la segunda tópica, la dominancia del para todos, propia de la igualdad y la fraternidad contractuales, se revela como ocultación de la segregación y la ferocidad del superyo. Siguiendo esta perspectiva, Freud estaría más cerca de Durkheim que de los filósofos y juristas del consenso social. Durkheim consideraba que la conciencia colectiva era una justicia desigual que daba lugar a contratos injustos, en una división del trabajo impuesta, y que las normas no solo inhiben el comportamiento desviado, que es lo que él llama anomia, sino que también puede fomentarlo, el egoísmo. Así, la metáfora del contrato social como expresión de la conciencia colectiva o de la interiorización de la ley en Freud no representa los ideales de la Revolución Francesa, sino el malestar en la cultura. Si la pérdida de los poderes de la ley termina siendo la fuente principal de una etiología de la desestructuración de los delincuentes, entonces Dios y el Padre emergen como un ideal garante del orden social, negando la pulsión de muerte freudiana. Por esto, al proponer la violencia y el castigo en las raíces de la moralidad, Nietzsche y Freud de distinta manera transforman el mito del contrato social de Rousseau. Según Foucault, la sociedad occidental mantiene una concepción jurídica del poder totalmente insuficiente y restrictiva, basada en el primado de la regla y la prohibición, cuya matriz se encuentra de modo paradigmático en Kant, y su idea de la ley moral como el tú debes en oposición al no debes, justamente frente a la admiración y el respeto de Kant hacia el cielo estrellado y la conciencia moral como la ley en mí, en la conclusión de la crítica de la razón práctica. Freud alega, las estrellas son sin duda algo grandioso, pero por lo que atañe a la conciencia moral, Dios ha realizado un trabajo desigual y negligente, pues una gran mayoría de los seres humanos no la ha recibido sino en escasa medida. Algo oscuro pasa con la ley, que no es la norma simplemente para que Freud evoque el yo y el ello, la anécdota del juez. Condena a un sastre inocente porque hay 3 en la aldea, mientras que el verdadero culpable es el único herrero, que hace cumplir el peso de la ley de manera injusta a causa de su interés patológico. El imperativo es categórico y no hipotético, porque no hay motivos y mucho menos sensatez para el ejercicio de la ley, que es discordante. Que el juez condene al sastre por conveniencia de la aldea indica en forma de chiste que la ley es un medio de protección de intereses como también lo es el control social. La cultura y la pulsión no se oponen al modo de civilización y barbarie, sino que conforman una misma disposición en la que la pulsión alimenta a la civilización con su exigencia de renuncia. El malestar en la cultura no se produce por exigencias de la pulsión, contrarias a la virtud y a las obligaciones legales y morales. Al constituir el orden social universal, la civilización oculta la barbarie, del mismo modo que el imperativo categórico
esconde su objeto patológico. Aquí se sitúa la verdadera innovación de Freud, en la que vienen a coincidir el psicoanálisis y la introducción de un nuevo pensamiento político. El contrato social, como programa institucional, es absolutamente compatible con la voz del superyo y con el tosco despotismo de la ley. En este punto el psicoanálisis constituye una ruptura con los juristas reformadores, la filosofía política y la sociología, precisamente revelando su costado obsceno, su precariedad y su contingencia histórica. El legado político de Freud consiste en quitarle a la ley su trascendencia y legitimidad. La debilitación de la ley a nivel social y la decadencia de la función paterna como causas fundamentales de una mala o insuficiente estructuración de la subjetividad del delincuente resultan hipótesis socio-psicoanalíticas muy generales, simplistas e infructuosas. La creencia unívoca en el padre, como dador del falo al sujeto y a la cultura misma, bajo la vestimenta de la autoridad tradicional con su capacidad de poner límites, es un obstáculo que conmina a la nostalgia frente al desafío que presentan las nuevas patologías y síntomas. Lógicamente, la descalificación vacía hacia los padres supuestamente ausentes o impotentes, medidos desde el padre ideal, evita una interrogación profunda sobre las nuevas distribuciones en cuanto a la parentalidad. En resumen, la asociación generalizada de delito y déficit a partir de la caída del modelo cultural social tradicional y del padre no permite considerar la existencia de nuevas formas de delincuentes inducidos por el mundo de las mercancías. No se trata de vincular universalmente las causas del déficit simbólico con la decadencia edípica, sino de extender la visión hacia la constitución contemporánea de nuevas formas de delincuencia, cuya expresión fenomenológica se encuentra en un fundamentalismo espiritual y en la necesidad inmediata de satisfacción. En cuanto a los delincuentes espirituales, la época de la globalización soporta al mismo tiempo subculturas en las que revolucionarios, terroristas y delincuentes sectarios se imaginan inscriptos en una tradición heroica. La conquista del delincuente amo anuda la lucha a puro prestigio de Hegel, la apuesta de Pascal y la moral de los señores de Nietzsche. Desde esta matriz explicativa, el delincuente profesional y el delincuente de subcultura criminal se unen mediante la decisión, el riesgo y la apuesta. La modernidad tardía no puede pensarse a partir del modelo simple de inclusión-exclusión de antaño, porque la moneda corriente de la exclusión es, como han enfatizado numerosos sociólogos, el riesgo con su postura calculadora, actuarial y valorativa. Paradójicamente, el acto glorioso de robar a mano armada o el asalto de una superbanda a un banco recrean modalidades de apuestas para intentar sojuzgar a la suerte. Pero se trata de una apuesta que no es reconocida ni es digna de un carterista. La jerarquía superior de un chorro con respecto a la posición inferior de un carterista se mide también por el riesgo y el adversario robado. Por otra parte, el procedimiento vandálico fuera de regulación se encuentra en el escalafón delictivo más bajo y no representa a la subcultura delictiva. Ahora bien, junto a los delincuentes espirituales pero fuera de la secta, los delincuentes por mandato de goce representan una modalidad de consumidores consumidos por el plus de goce y una presentación extrema del sujeto hipermoderno. El ascenso al cenit del objeto A implica que cualquier bien puede convertirse en una condición absoluta para un individuo que se coloca más allá de los ideales. Así, el delincuente hipermoderno, al convertir cualquier mercancía en una droga, siempre es un adicto. El discurso capitalista reabsorbe todas las instituciones y desde luego no se expresa únicamente en países desarrollados con gran estructura de consumo. Contrariamente, es un sistema promotor del plus de goce que alcanza también a la marginalidad y a la pobreza. En este punto, la clínica de la toxicomanía ofrece una orientación. El delincuente muchas veces testimonia una ruptura con el goce fálico y las particularidades del fantasma, por fuera de la psicosis. Sin embargo, la hipótesis delictiva en relación con los efectos del mercado global merece la misma crítica que se le hacían a Merton por la asunción de la existencia de un código único de valores sociales, mientras que es innegable la presencia de grupos e individuos que despliegan roles sociales en conflicto con otros, cuya interrelación debe tenerse en cuenta para comprender adecuadamente la conducta desviada. Resulta más riguroso plantear que el discurso capitalista
fabrica una masa de individuos atrapados en su plus de gozar, pero más allá de las clases sociales. Habría una cualidad de pobreza que sería encontrarse en una situación de acceso al goce, por fuera de la castración y sin posibilidad de incluirse en otro discurso, como por ejemplo en una subcultura. Al mismo tiempo y de modo general, los nuevos pobres que la lógica del capitalismo avanzado fabrica son inexorablemente consumidores frustrados. La brecha se abre entre quienes desean y acceden a los productos, operación que vale como sinónimo de éxito y felicidad, y quienes desean pero no pueden incluirse del mismo modo. Exactamente por esto Bauman indica que la seducción del mercado resulta simultáneamente el gran igualador y el gran separador de la sociedad. Desde esta perspectiva, la delincuencia puede considerarse un síntoma social que testimonia la desigualdad dentro de la uniformidad que propone la globalización del mercado. Sin embargo, aun cuando el sujeto sea incrédulo con respecto a los ideales, la moral o la ley, inexorablemente la angustia lo empuja a rehacer algún otro. El problema es que es liberado del nombre del padre y de la culpabilidad. El otro acaba tomando consistencia a partir del goce. La sobredosis y las conductas suicidadas son el testimonio de la búsqueda de una presencia del otro mediante el éxtasis de goce. Frente a un contexto así, no tiene sentido aliviar al sujeto de una culpabilidad en relación con el ideal social que no tiene. El sujeto se presenta aliviado del ideal y cargado de goce. Se trata más bien de hacer soportar la inconsistencia del otro y su falta de garantía sin ceder por ello al imperativo de goce superyoico. A otro nivel y operando junto a la realidad económica y política se asienta una corrupción generalizada que justifica formas canallas de delincuencia como modos expansivos de manipulación del lazo social. Se trata de la oferta del delito y el tráfico como mercancías manipuladas por grandes canallas al margen de la ley y dentro del sistema. La delincuencia proporciona mano de obra barata y personal disponible para todos los circuitos de dinero, de la prostitución, tráfico de armas o de drogas, etc., cuya administración está a cargo de un mínimo y privilegiado sector. Como despeja Foucault, la prisión produce este medio delincuencial para homogeneizarlo, controlarlo y utilizarlo. Paradójicamente, cualquier régimen de control y de interdicción crea una situación irregular, clandestina, anómala, un mercado negro. El film La ciudad de Dios, en 2002, testimonia que la delincuencia es una cultura espiritual y vandálica, sujetada por otras formas canallas y corruptas de delincuencia. La mano invisible de la economía política está presente en la fundación del barrio, el negocio de estupefacientes, el tráfico de armas y el negocio mediático. La figura cinematográfica del pequeño C, como uno más entre otros de la favela, evoca la formación de una carrera delictiva lograda en una subcultura criminal. Sin embargo, su posición particular representa al ideal funcionando sin límites para llegar a ser el que manda y al mismo tiempo revela la pasión por quedar inscrito en el otro. Así, detrás del poder y el reconocimiento, la vida del pequeño C queda reducida a una foto. El policía traficante de armas que aparece al final de la película despierta la figura del delincuente canalla, mostrando asimismo que las técnicas policíacas son una práctica delincuente que se convierte en lo que Foucault llamó ilegalismo ilícito del poder. En el delincuente espiritual, la violencia es fundamentalmente un vehículo para la proeza delictiva y la inscripción en el otro universal. Contrariamente, el acto cínico del delincuente por mandato de goce utiliza la violencia contra otro casual. La violencia del accionar delictivo canalla reside en la manipulación del otro, es decir, procede de su ubicación como alteridad para obtener la complicidad y el consentimiento del otro. En su obra El suicidio, Durkheim indica que la socialización y la educación moral constituyen dos razones para el equilibrio entre el yo social y el yo individual. El egoísmo es el individualismo exacerbado, pero es al mismo tiempo el producto de la sociedad moderna, basada en una impuesta división del trabajo que ocasiona una integración moral insuficiente. Inversamente, la integración social fuerte y la individuación débil favorecen el suicidio altruista, cuyo paradigma es el suicidio de los militares. Salvando las distancias, el delincuente espiritual viene a coincidir por su articulación con el ideal, con el tipo altruista, mientras que el delincuente por mandato de goce, por su amoralidad, se asemeja a los presupuestos del tipo egoísta.
Sin embargo, el capitalismo tardío conecta a todos los ciudadanos transformándolos en consumidores, y las subculturas y el multiculturalismo nunca pueden encarnar formas cerradas y puras, sino combinadas. En este sentido, las figuras establecidas aquí como formas delictivas son móviles con respecto a la diacronía subjetiva y no constituyen diagnóstico alguno. Delincuente por mandato de goce es una forma de nombrar una posición sin referencia simbólica fijada al plus de goce, y delincuente espiritual es una figura que enfatiza una profunda articulación al ideal que puede conducir al fundamentalismo. Si bien se ha presentado al delincuente afirmado en las subculturas criminales como figura contrapuesta al delincuente sin inhibiciones morales ni referencia al padre, la forma espiritual puede combinarse con la forma por mandato de goce. Los primeros apuestan su vida para ser héroes del delito. Sin embargo, la imagen gloriosa es incorpórea y requiere imperiosamente el plus de goce que se obtiene con facilidad a través de drogas legales e ilegales y otros consumos. Por ejemplo, adornarse con cadenitas de oro y relojes, zapatillas y ropa de marca, en los que se reconocen los imperativos del mercado moderno. Naturalmente, el gasto fácil y el derroche son signos de potencia para todo consumidor. Finalmente, la historia del Frente Vital es un típico ejemplo de un joven representante de la subcultura y sus códigos, fuera de la ley pero no de la justicia, gobernado a su vez por el goce y elevado a la santidad transgresora, un joven residente de una villa que roba para los necesitados, que favorece el consumo de ropa de marca, bailanta y droga, y que termina siendo asesinado por la policía tras negarse a colaborar con ellos. Con este tema terminamos el capítulo número 1 de este libro, Criminología y Psicoanálisis, Estudios sobre la Delincuencia. Espero que les haya gustado, los espero en el próximo video. Muchas gracias por escucharme.